Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre las tecnologías de la información. Para hablar sobre las tecnologías de la información es necesario hacer una especie de relación del tiempo y de la evaluación que han tenido estas tecnologías de la información hasta convertirse en tecnologías del empoderamiento y la participación. Vamos a hablar en un primer momento sobre qué son las tecnologías de la información y la comunicación, su evolución, que son las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, y finalmente hablar una evaluación superior a estos dos anteriores, que son las tecnologías del empoderamiento y la participación, a partir de las diferencias entre cada una de ellas. Podemos ver algunos parámetros diferenciadores entre estos tres elementos, que los vamos a denominar como TIC, TAC y TEP, parámetros a partir de su definición, su objetivo, su característica, su importancia, herramientas y ejemplos. Pero al margen de estos parámetros de diferenciación y haciendo una relación de antecedentes o una relación cronológica de la evaluación de los mismos, vamos a explicar sus diferencias. Así pues, las tecnologías de la información y la comunicación nacen en los años 70, en las décadas de los 70, 80, con una revolución digital. En aquel momento la tecnología tenía costos muy elevados, no era masiva, es decir, no estaba al alcance de todos. Aunque podríamos considerar que una tecnología de la información puede ser un lápiz, un papel, pero hablando de la era digital, no era del alcance de todos. Aparecen también las denominadas Web 1.01. En el plano de la educación, todavía no se aplicaban las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas. Todavía era un modelo educativo industrial. Posteriormente se ha ido creando la web 2.02 y se cambian también los modelos educativos. Ahí es donde aparecen las TAC, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Esto se da entre la década de los 60 a los 80. Empieza a aparecer lo que es la generación X o los migrantes digitales. Es un proceso intermedio, es un modelo que supera al de las tecnologías de la información, que no era tan bueno, pero ya se va, lo más importante ya es el aprendizaje, no enseñar, sino el aprender. No se evalúa solo con la minoría. En lo educativo se promueve el uso de las plataformas y se empieza a hablar sobre el constructivismo. Finalmente, el TEP, las tecnologías del empoderamiento y la participación, que se da entre la década de los años o entre los años 2011 a 2018, que es donde entra con más fuerza, pues empezamos a hablar de, como su nombre lo dice, tecnologías del empoderamiento. Hay una generación de las redes, hay un dicho que es, nosotros en grupo somos más inteligentes que solo yo. Aparece el modelo en la educación, que es el conectivismo. Se aprende a interactuar y el docente deja de ser un simple disertador o el que enseña para convertirse en facilitador. Es importante avanzar sobre estas evaluaciones porque hoy en día los docentes debemos aceptar ese cambio de paradigma, aceptar de que ya ha ido evolucionando la educación a partir de la implementación de la tecnología, de la digitalización. Gracias, espero que esto haya servido para entender a grandes rasgos la importancia de la evaluación de las tecnologías de la información y la comunicación y su incidencia en el ámbito educativo.